vamos a ver en el transcurso de la clase del día de hoy cómo es que la mujer gana a su esposo, ¿no? O el varón es ganado por el testimonio de la mujer, ¿no? Entonces vamos a ver desde el principio, ¿no? Desde Génesis, ¿no? En el punto 1 que dice el efecto de la caída del hombre en el rol matrimonial, ¿no? Y vamos a leer Génesis 2. ¿No? Qué importante es eso, hermano. Génesis 20, capítulo 2, 23 al 25 dice así, ¿no? Dijo entonces Adán, perdón, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, ¿no? Entonces, miren, dice, y la pregunta es, ¿qué características, ¿no? ¿Qué características notas en la relación matrimonial antes de la caída del hombre, ¿no? Antes del pecado, ¿no? En un primer momento le dice que será carne de mi carne, ¿no? Y cuando decimos es carne de mi carne, ¿no? Es no solamente porque la tiene que cuidar como a su propio cuerpo, sino que está considerando una unidad, ¿no? Es carne de mi carne, ¿no? Es carne de mi carne, como dice, y porque ella fue tomada de él, ¿no? Por eso dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán, ¿no? Y ambos estaban desnudos, dice, y no tenían vergüenza, ¿no? Y es así, nosotros somos ya casadas, la única que no es casada es nuestra Karencita, pero está aprendiendo, ¿no? Son una sola carne, ¿no? ¿No? El hombre, el esposo y la esposa son una sola carne, ¿no? Es decir, una unidad, ¿no? ¿Qué más? Con una confianza plena, hermanos, plena. Y yo ahí les voy a abrir mi corazón. Yo me acuerdo mucho hablando de eso, de que uno no tiene, y ambos estaban desnudos y no tenían vergüenza, ¿no? Tenían una confianza plena. Por eso hablamos de que formaron una unidad indivisible, ¿no? Porque era carne de mi carne, ¿no? El hombre dejará a su padre y a su madre, ¿no? Y se unirá a su mujer, ¿no? Y vivirán juntos, formarán una sola carne. No tendrán vergüenza. Nosotros que ya somos mujeres, bueno, Karencita está aprendiendo cómo va a ser el asunto. Indivisible, sin vergüenza, ¿no? ¿Se dan cuenta? Qué importante. Formamos una unidad indivisible en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos, hermano, en todos los sentidos. Entonces, por eso en el punto dice, ¿cuáles eran los papeles de cada cónyuge? ¿No? Por eso sería una confianza plena, es decir, en el punto 1, una unidad indivisible, ¿no? Ajá, es decir, una unidad indivisible, ¿no? Indivisible. Ajá. Uh-huh. Bueno. Dice, ¿cuáles eran los papeles de cada cónyuge? Después de leer eso, cuando hablamos de que son una sola carne, ¿no? Ella es, como dice en el 23, dice, es carne, es hueso de mis huesos, carne de mi carne, ¿no? Entonces, cuando leemos eso, si ella es parte del cuerpo de él,
¿no? Y ella es parte del cuerpo de él, hablando de la unidad indivisible. ¿Cómo dice cuáles eran los papeles de cada cónyuge? ¿No? Era pues el varón cuida de la mujer, ¿no? Como a sí mismo, ¿no? Como a su propio cuerpo, ¿no? Cuando hablamos de cuida a su mujer como a su propio cuerpo, estamos hablando en todos los sentidos, ¿no? Cuidados físicos, cuidados, ¿no? Espirituales, ¿no? ¿No? ¿Se dan cuenta? Los cuidados físicos, proveer, sustentar, cuidar, acompañar, ¿no? Y el cuidado espiritual es orar por ella y él orar por ella, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, el cuidado era recíproco, era mutuo, ¿no? Entonces dice, el varón cuida de la mujer, ¿no? Porque, porque fue tomada de él, ¿no? Como que la mujer, ¿no? Es apoyo, es ayuda del hombre, ¿no? Nosotros siempre cuando ya hemos hablado anteriormente habíamos dicho que la mujer cuida del varón de una manera integral, ¿no? Y de una manera integral, hermanas. Nosotros las mujeres sabemos cómo nuestro esposo, qué ropa se va a poner, qué va a comer, qué le corresponde, los alimentos que le son adecuados para él, si es que adolece de algo, ¿no? Y si yo sé de que está con colesterol, no le voy a dar pollo frito todos los días. ¿Se dan cuenta? Él lo mataría, ¿no? Sí. Si tiene que ir a una reunión, ay, no, ya anda como sea, no importa. No. El cuidado de la mujer, ¿se dan cuenta? La mujer está pensando cómo va a ir, ¿no? Cómo va a ir, qué va a comer, qué se va a poner, qué si su ropa. Les digo esto porque yo, por ejemplo, estoy en el primer piso y le digo, papi, tráeme tu ropa para lavar, porque él está en el segundo piso, ¿no? Entonces estoy pendiente de su ropa. Ya, Walter, las sábanas hay que cambiar de tu cama, que estoy en el primer piso, ¿no? Porque si no, él nunca decía, y hay que cambiarla. Porque los hombres son así, ¿no? Entonces uno para pendiente, ¿se da cuenta? ¿Y el hombre de qué se ocupa? El hombre se ocupa de proveer, de trabajar. Pero ahora los roles en este tiempo han cambiado, ¿no? Un poco me refiero en cuanto al trabajo, ¿no? Los dos trabajamos, aportamos, ayudamos, ¿no? Y hacemos de que, pues por la situación económica, ¿no? ¿Sí? Pero el hombre es eso, ¿no? El hombre es el proveedor, el que nos respalda, el que nos apoya, el que nos sostiene, el que no, de repente nos da, como cuando nos sentimos, sí, hermanas, porque cuando el varón está, se siente desprotegida, ¿no? Como que, ay, qué miedo, ¿no? Y si voy por acá, ¿no? Yo les cuento de cuando les comento que cuando estaba una vez mi hijo mal, Walter estaba mal, con cólicos. Hermana, yo salía a las 2 de la mañana con mi hijo, cada uno con su pijama, yo me puse un sacón y mi hijo también. Y lo único que le pedía a Dios era que me acompañe, hermano. Señor, acompáñame. Si yo me voy hacia la pista, son 7 cuadras y me da miedo. Mejor me voy hacia España, son 2 cuadras. Ay, Señor, por favor, acompáñame. Porque me sentía desprotegida ir esas horas con mi hijo sola, porque mi hijo tenía cólicos y podía ser una peritonitis, ¿no? Ese era mi temor. Llegué, caminé las 2 cuadras, hermana, y bajaba un carro que hace colectivos. Y justo era un vecino mío, no era amigo mío, pero yo lo conocía de vista. Le digo, señor, ¿me puede hacer un taxi? Le digo al seguro. Sí, señora, suba. ¿Se dan cuenta? Pero yo me sentía temerosa, ¿no? Que si hubiera salido con mi esposo, hubiera estado más segura, ¿no? Un momentito, se me acaba la batería. Entonces el hombre protege, ¿no?
El hombre protege, hermanas. El hombre protege. Esa es la función del hombre. Mientras que la mujer cuida, el hombre protege, provee, ¿no? ¿Se dan cuenta? Son dos roles complementarios, ¿no? Somos complementarios, ¿no? Yo para él y él para mí, ¿no? Entonces es muy importante eso, ¿no? Como en matemática decimos, nuestra relación es biunívoca, ¿no? Va y viene, de correspondencia, ¿no? Hacia él, yo hacia él, el hombre a la mujer, el esposo a la esposa y el esposo a la esposa. Por eso hablamos de una correspondencia. En matemáticas hablamos de la correspondencia biunívoca, pero y nosotros tenemos una correspondencia lateral, ¿no? No, en cierto modo, hermanas, yo he aprendido a ver así las cosas desde que conozco la palabra de Dios, ¿no? Pero he aprendido, hermanas, a respetar a mi esposo, ¿no? He aprendido. ¿Quién me lo ha enseñado? Me ha enseñado la palabra de Dios. ¿Y saben cómo yo lo siento? Y siento como algo superior a mí, ¿no? Y antes yo no lo veía así, ¿no? Entonces ahora yo lo siento como algo superior a mí. Porque no se olviden que él es el esposo es la cabeza de la mujer. Como Cristo es la cabeza de la, ¿no? De la, de la iglesia, ¿no? Entonces nosotros debemos aprender a ver a nuestros esposos con respeto, ¿no? Hay que admirarlos. Dios le ha dado sus dones, no todos son zapateros, pero tienen sus dones especiales, ¿no? Yo le digo, no todos son zapateros porque mi papá era de todo, ¿no? Hacía de todo, ¿verdad? Por eso, pero no todos son así, pero él tiene sus propios, cada uno de los esposos de ustedes tiene sus propios dones y son especiales. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Pero nosotros tenemos que aprender a verlos con respeto, porque eso nos manda Dios. ¿Mm? Eso es lo que nos manda Dios. ¿Mm? Por eso, ¿cuál es el papel? El varón cuida a su mujer, en todo sentido fide, la mujer debe cuidar al varón de una manera, ajá, bien, sí, sí, hermano. ¿Qué cambio produjo en el esposo y la esposa, no? El pecado en el esposo y la esposa. Lo primero que sintieron, hermana, vergüenza. Y tuvieron vergüenza, ¿no? O sea, rompieron esa intimidad, ¿no? Rompieron esa unidad. Lo primero que se rompió ahí fue la unidad. Porque ninguno de los dos fue leal, ¿no? El esposo no dijo, cuando Dios le preguntó qué has hecho, no le dijo, Adán no le dijo, Dios mío, no le voy a responder esa pregunta, mi Señor, ¿no? No le dijo. Le dijo, la mujer que tú me has dado, pues, ¿no? Me hizo pecar. ¿Se dan cuenta? Y fue un acto desde lealtad, ¿no? Como yo sabía eso, pero fue un acto desde lealtad de parte de Adán, ¿no? Porque Eva no le abrió la boca, lo convenció, lo enamoró, qué sé yo, y el otro comió su manzanita, ¿no? Pero él es responsable también, porque Eva no lo obligó. Entonces lo primero que se rompió fue la unidad, la lealtad, hermanos. Porque Adán no fue leal, no se cayó la boca, no dijo, la vendió, ¿no? La vendió.
Ah, la mujer que usted me ha dado, pues, ¿no? Y como diciendo yo no soy responsable porque tú me la has dado. Si no me lo hubieras dado, no, yo no hubiera pecado, ¿no? Estaría ahorita solito en el paraíso, ¿no? Mirándome con el árbol. ¿Se dan cuenta? Sí. Eso es lo primero que se rompió la unidad conyugal, la unidad matrimonial, ¿no? Otra de las cosas, es lo principal, ¿no? Porque aquí dice, ¿qué cambio se produjo el pecado para el esposo y para la esposa, ¿no? En el caso, ¿se acuerdan? Y hemos leído eso también en Génesis, que Dios hubo un cambio en cuanto al traer los hijos al mundo, ¿no? A ella le dijo, parirás con dolor, ¿no? Y además le dijo a la mujer, y él se enseñoreará sobre ti, ¿no? Y a él que le dijo, comerás el pan con el sudor de tu frente, trabajarás y no descansarás. ¿Mm? Entonces cambió la situación de ambos, ¿no? ¿Mm? Mientras al principio era una unidad, después del pecado, él se enseñoreará sobre ti y tus deseos serán para él, ¿no? Y hay algunos hombres que lo toman textualmente, ¿no? Así, había dicho que sí, y hacen uso y abuso de la mujer, ¿no? Y eso no es lo que mandó Dios, ¿no? Entonces eso es lo que pasó después del pecado, ¿no? Realmente sí. Y hay algo, y Dios, hermana, es el día, Dios maldijo a la tierra por la causa del pecado de Adán y Eva. En la pregunta 4 que dice, ¿qué comentarios de Pablo en primera de Timoteo, no? Vamos a leer primera de Timoteo. Porque Adán fue formado primero, después Eva, ¿no? Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, ¿no? Si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Pero ¿quién se salvará teniendo hijos? La mujer, ¿no? Engendrando hijos. ¿Quién engendra los hijos? El hombre, porque la mujer los concibe, ¿no? El hombre engendra los hijos, pero la mujer los concibe. Pero dice, entonces, ¿quién se salvará? Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Mm? ¿De acuerdo? Primero, lo primero que nos dice es que Adán fue creado, ¿no? Y luego Eva, ¿no? Es lo primero que nos dice el verso 13, ¿no? Que Adán fue creado, ¿no? Y luego Eva, ¿no es cierto? Y en el otro verso, ¿qué nos dice? Que Eva fue engañada. Eva fue la que fue engañada y convenció al esposo, ¿no? Eva fue engañada, ¿no? Abajo pon, Adán no fue engañado, sino que, sino que la mujer, siendo engañada, convenció, ¿no? A su esposo, ¿no? Lo convenció, no le engañó, ¿no? Convenció a su esposo. ¿Qué dice en Primera de Corintios, capítulo 11:3? Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, ¿no? Pero la mujer es gloria del varón. Cuando decimos, él es mi gloria, ¿qué significa? Que él es mi orgullo, ¿no? ¿Sí o no? Ay, él es mi gloria, decimos, ¿no? Él es mi orgullo.
Él es mi orgullo. ¿Mm? Entonces, por eso dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. El varón es su primera creación, ¿no? El varón es su primera creación, ¿no? Es su imagen, es la gloria de Dios, ¿no? Su orgullo. Pero la mujer es la gloria del varón. O sea que la mujer es el orgullo del varón. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? El orgullo, ¿no? El hombre se tiene enaltecido cuando dice, te presento a mi esposa, ¿no? ¿Cómo se siente ese varón? Ah, ella es mi esposa, es mi compañera. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Por eso dice ahí, ¿no? ¿Qué más estamos leyendo? Del 7 al 9, ¿no? Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Mm? Dice, ¿qué añade Primera de Corintios en cuanto a la relación del hombre, del marido y su esposa? Primero que tenemos que especificar que la mujer procede del varón. La mujer procede del varón, ¿no? Creada por causa del varón, ¿no? ¿Por qué creó Dios a Eva? Porque él dijo, sería bueno que el hombre no esté solo. Le daré ayuda idónea, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué creó Dios a Eva? Para que la acompañe a Adán. Para eso fue, ¿no? La mujer procede de varón, creada por causa de varón. Entonces, el hombre es la gloria de Dios, ¿no? El hombre es la gloria de Dios y la mujer es la gloria de su esposo. Es decir, ¿no? Lo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? El hombre es el orgullo de Dios y la mujer es el orgullo del hombre, ¿no? Ahí mismo en 1 Corintios, lo que habíamos estado leyendo, ¿no? 11:3 dice lo que acabamos de decir, ¿no? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer, ¿no? Y Dios la cabeza de Cristo, ¿no? Por eso aquí nos habla de los niveles de autoridad, ¿no? Dice, ¿cuáles son los niveles de autoridad en este esquema? Podemos concluir que la persona en autoridad es superior a la persona bajo su autoridad. ¿Qué significa eso en el matrimonio? Miren, lo que quiero que entiendan es esto, dice, ¿cuáles son los niveles de autoridad en este esquema? Está Dios, ¿no? ¿Qué más? Ustedes saben que Dios es una terna, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no es cierto? Es un trío, es un Dios trino, ¿no? Entonces, y si nosotros ponemos ahí, debajo, ¿qué pondrías? El hombre, ¿no? Y debajo del hombre, la mujer, ¿no es cierto? Debajo del hombre, la mujer. Son los niveles de autoridad. Lo que nos dice, los órdenes, pero lo que nos dice es lo siguiente. Está bien, mamita, anda nomás. Está bien, mamita. Podemos concluir que la persona en autoridad es superior
podemos concluir que la persona en autoridad es superior a la persona bajo autoridad. Es superior. ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿Es superior? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes, hermano? ¿Y qué significa eso en el matrimonio? ¿Mm? No podemos negar que Dios es superior a nosotros. Esto es verdad. Es un absoluto, en eso no hay dudas. ¿No es cierto? Dios es absolutamente superior, es nuestro Dios. Es superior a nosotros, ¿no? De Él hemos tenido la vida, obtenemos todo lo que hay. Por donde yo veo mis ojos, veo Dios, ¿no? Sí, eso he aprendido, hermanas. Cuando yo voy por el carro y veo pasar una persona, eso es Dios. Cuando veo su creación, eso es Dios, ¿no? Y veo a veces lo que hace el hombre, las casas, los carros, eso lo dice el hombre, ¿no? ¿Mm? Pero ¿mm? no podemos negar que Dios es superior a nosotros. Es nuestro Dios, es nuestro Señor, nuestro Padre, es nuestro Creador, es nuestro perdonador, es aquel a quien todos los días le pedimos que nos guarde, nos cuide, que provea nuestra mesa, ¿no? Que guarde y cuide a nuestros esposos, que nos perdone, diciendo es superior. Y en cuanto al hombre y la mujer, porque la relación ahí vemos un orden vertical, Dios está primero absolutamente, el hombre, luego y luego la mujer. Pero en el caso del esposo y de la esposa, ¿cómo vemos al hombre? Lo vemos esto en un orden superior, o cada uno con un rol específico, ¿no? El hombre, ¿qué es? Es el que cuida, el que protege a la mujer, ¿no? ¿Sí? Ese es el hombre. Y la mujer es la que respeta al hombre. Y lo debemos de ver en un plano superior, pero no para avasallamiento, no para sentirnos seres inferiores. Es nuestra cabeza. Es el hombre que se debe llenar, hermanas, de autoridad, de seguridad, para poder llevar adelante lo que Dios le ha encargado, ser la cabeza del hogar. Imagínese un hombre disminuido, sin autoridad, pusilánime. ¿Qué cabeza va a ser? ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Pero quien le da ese valor de autoridad, de respeto, incluso ante nuestros hijos, somos nosotras las esposas. Es tu papá, es tu papá. Ah, él es tu papá, aún ante nuestros hijos. Él es tu papá. Mi hijo me dice alguna cosa, ya, voy a conversar. Mamá, pero si tú eres una mujer que toma sus decisiones. Ay, hijito, no me palabres, déjame que voy a conversar con mi esposo. ¿De acuerdo? Porque ellos también para querer lo suyo. Mamá, pues yo una mujer que has tomado tus decisiones siempre, ¿por qué estás preguntando estas cosas? No, hijito, déjame a mí consultar con mi esposo. ¿De acuerdo? Sí. O sea, quien le va a dar el lugar que corresponde, hermana, somos nosotras. Bien, ¿se dan cuenta? Nosotras somos en nuestra autoridad, hermanas. A mí unos añitos, unos 10 años atrás, que iba a poder decir estas cualquier cosa. No, 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 no. Pero es así. Es así, hermanas. Por eso quien le va a infundir,
quien le va a colocar en el lugar que le corresponde somos nosotras. Pero no se acuerden que Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger físicamente, Él es el que nos va a hacer respetar. ¿Mm? Ahí si yo lo veo a mi esposo como un trapo, ¿qué me va a proteger? ¿Ah? ¿Se dan cuenta? ¿Qué me va a cuidar? Ay, ¿quién me va a cuidar? Ni a él se cuida. No, nosotras tenemos que infundirle eso. De darle el valor que le corresponde a nuestros hombres. Ahí está. ¿Mm? Para sentirnos protegidas, cuidadas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sí, hermano. Por eso es importante eso, el saber reconocer el lugar que nos corresponde a cada una de nosotros. Miren, ¿qué encargo Dios nos ha dado? De cuidar al hombre, ¿no? Considerando que primero está Él, porque nosotros fuimos creadas por causa de Él, de los hombres, ¿no? Y no al revés. Entonces, el hombre tiene su papel, hermanos. Entonces, el hombre es el jefe del hogar, pues, hermanas. Es nuestra cabeza. Y el jefe no va a estar pues en nuestros pies, no va a estar por debajo de nosotros. No, es una autoridad que debemos respetar, que debemos cuidar. Sí, esto es, cuando hablamos en el matrimonio de autoridad, de que Él es nuestra cabeza, es respeto, es cuidado, ¿no? Es amor. Eso es lo que Dios nos ha encargado. ¿Mm? El ser ayuda es importante. El ayuda idónea para ello es muy importante. ¿No? Es muy importante. Si nosotros hubiéramos conocido la palabra de Dios desde que nos conocimos, hubiéramos evitado muchas cosas. Pero gracias a Dios estamos en este punto. Estamos en este lugar, en este momento. Sí, hermano. Es muy importante. No podemos haber querido superior a nosotros, ¿no? Y que el esposo esté en un plano superior que la esposa. Eso colócalo ahí, y que el esposo esté en un plano superior que la esposa, ¿no? Porque eso nos manda Dios, pero no para que el hombre lo tome textualmente y después no esté pisando el cuello, no, 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 tampoco, ¿no? Él nos tiene que cuidar. Así como nosotros le damos su lugar, Él nos tiene que cuidar, apoyar, proteger, ¿no? Protegernos, hermano. ¿Mm? A ver, dígame, cuando usted sale con su esposo, ¿no se siente segura? ¿Sí? Nos sentimos seguras, ¿no? Sí, nos sentimos al de la mujer, como Dios manda, ¿no? Y eso hay que agregarlo, Cari, como Dios manda. ¿No? Porque Dios dice que Él es nuestra cabeza. ¿No? Y si no es nuestra cabeza, está en un plano superior. ¿Qué observación puede hacer con respecto a lo que dice Primera de Corintios 11, capítulo 11, verso 11 y 12? Dice así: pero en el Señor, el hombre, ni el varón es sin la mujer. Miren, ¿ah? Ni la mujer es sin el varón. ¿No? Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de una mujer. Pero todo procede de Dios, ¿no? Ahí dice, ¿no? Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios, ¿no? Lo que tenemos que poner primero ahí
como respuesta que dice, ¿qué observación podemos hacer? Porque habla de los niveles de autoridad. Primero que todo procede de Dios, ¿no? Toda autoridad procede de Dios, hermano. Todo procede de Dios, ¿no? Toda autoridad. No, todo procede de Dios, mejor póngalo. Todo procede de Dios. Todo procede de Dios, ¿no? Abajo pon la mujer, la mujer procede del varón y el varón procede de la mujer. Pero no se olviden que ahora los hombres han nacido de una mujer, ¿no? ¿No? Y todo ello depende, y todo ello depende absolutamente de Dios, ¿no? Y todo depende absolutamente de Dios. Absolutamente de Dios, hermano. Con los órdenes, Dios, el varón, ¿no? La mujer, ¿no? Pero ahí en el punto 8 dice, estos pasajes se encuentran dentro del contexto del comportamiento de los esposos en los cultos de la iglesia. ¿Qué implica esto? ¿Mm? ¿Mm? Hermanas, hay que colocar lo primero que tenemos que poner, que Dios, ¿no? El centro de todo es Dios. En la iglesia el centro de todo es Dios, porque Dios es la cabeza de la iglesia, ¿no es cierto? Dios es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia, ¿no? Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de todos los miembros que la componen, ¿no es cierto? No hablamos del templo, sino hablamos de todos los hermanos que acudimos, que estamos, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros es iglesia, ¿no? Cada uno de nosotros es iglesia. Entonces, ¿qué implica esto? Cuando hablamos, dice, estos pasajes se encuentran dentro del contexto del comportamiento de los esposos en los cultos de la iglesia. Si nosotros somos iglesia, usted, yo, mi esposo, su esposo, cada uno de nosotros, entonces, ¿qué cosa hay en la iglesia? ¿Qué es lo que hay? Porque es lo que nos dice el comportamiento, perdón, estos pasajes se encuentran dentro del contexto del comportamiento de los esposos en los cultos de la iglesia. Estamos en el culto, todos somos iglesias, ¿cómo es el comportamiento de cada uno de nosotros? También de respeto, ¿no? De consideración, ¿no? De cuidado. La palabra amar encierra todo, ¿no? Cuidado, sustento, etcétera, ¿no? El hombre debe ir llevando a su mujer al costado, ¿no? Y no que la mujer va atrás como si fuera una cosa, ¿no? ¿Sí? Al costado, al lado de él, con la consideración, primero pase usted, luego paso yo, ¿no? Primero pasa la dama, luego, ¿no? Entonces son cosas, son comportamientos que deben ser, hermanas, coherentes, que deben darse en nuestras casas como en la casa de Dios, ¿no? Tiene que ser así, ¿no? Nunca ese, aquí si me tratas como a un vaso frágil, y en la casa me tratas como si yo fuera una taza de porcelana. No, señor. Aquí y allá tenemos que recibir el mismo trato, ¿no? Y las mujeres debemos respetar. Que si hay algo que tenemos que decirle al esposo cuando estemos a solas en casa, ¿no? Porque a veces nuestros ojos son muy develadores, ¿no? Los ojos de las mujeres latinas
son muy reveladores. Mientras que los ojos de las mujeres orientales, ustedes han visto las chinas y los chinos, yo no veo cuando están alegres ni cuando están tristes, ¿no? Siempre su mirada es la misma, ¿no? En cambio, nosotros sí nuestros ojos develan mucho. Entonces hay que tener cuidado. Primero, entonces, en la iglesia el centro de todo es Dios, ¿no? Y el comportamiento, el actuar del esposo y de la esposa siempre debe ser como Dios lo manda, ¿no? Con amor y respeto, ¿no? Sí. El esposo siempre debe ser como Dios lo manda, hermano, con amor y respeto. Amor que es dado por el hombre y respeto que es prodigado por la mujer, ¿no? El mandamiento básico para el esposo y la esposa. Como dicen Colosenses, ¿no? 3, 18 y 19. Dice, y el deber primordial de la esposa y del esposo se encuentran resumidos en Colosenses 3, 18 y 19. ¿Cuál es? Dice, casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. O sea, no sean toscos, no sean toscos. Dice, el deber primordial de la esposa y del esposo se encuentra resumidos, lo que acabamos de leer en Colosenses, ¿no? Colosenses 3, 18 y 19 dice, ¿no? Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, ¿no? O sea, no sean toscos, ¿no? Sean delicados, trátenlas como a vaso frágil, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de que la mujer, escribe Karencita, la mujer estén sujetas a sus maridos, al esposo, en obediencia, ¿no? Perdón, mujer, sujetas al esposo, en obediencia, y 2 puntos seguidos ponemos ahí respeto, ¿no? ¿Qué es lo que le debemos brindar a ellos? Respeto. Abajo dice, maridos, amad y tratar y brindar trato delicado, ¿no? A sus esposas, ¿no? Maridos, amad y tratar con delicadeza, ¿no? A sus esposas. Y 2 puntos seguidos, delicadeza a sus esposas. Y 2 puntos seguidos ponemos amar, ¿no? Es lo que Dios nos manda. A los hombres les manda a amar a sus esposas y a las mujeres nos manda respetar a nuestros esposos, ¿no? Ahora y la pregunta, ¿depende del cumplimiento de mi cónyuge el que yo lo obedezca? O sea, si mi esposo no cumple, no me ama, yo tampoco no lo obedezco. Esa es la No, pregunta. no olvidemos de que nosotros somos una unidad indisoluble, ¿no? Entonces, no depende de lo que mi esposo haga. Yo debo cumplir con lo que Dios a mí me manda, respetarlo. ¿Mm? Por eso depende del cumplimiento de mi cónyuge el que yo lo obedezca. No. No, no, hermano. Yo debo cumplirlo con lo que Dios me manda, ¿no? Y allá el que no lo hace será juzgado, ¿no? Pues no te olviden también, hermanas, si bien es cierto, somos una unidad, ¿no? Cuando comparezcamos ante la presencia de Dios, cada uno de nosotros va a hacerlo en forma individual, ¿no? Porque yo, por mis pecados, yo me voy a presentar ante Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que nos manda Dios, hermanas, para ganar
la gloria de Dios, cumplir su palabra, cumplir lo que Él nos manda. Si yo el día que estoy molesta con mi esposo, hoy día no comes, no, no, ya hoy día no se te lava la ropa a ti porque te has portado mal, o no me ha gustado cómo me has tratado, ¿no? Yo debo de seguir atendiéndolo como corresponde, ¿no? ¿Sí? Sí, hermanos. Eso es muy importante, por cumplir con lo que Dios nos manda. ¿Ya? ¿Por qué es una responsabilidad personal con Dios? Sí, ¿por qué es una responsabilidad personal con Dios? ¿Se dan cuenta? Sí, si yo cumplo con lo que Dios me manda, estoy siendo responsable personalmente con lo que Dios me manda. Yo estoy cumpliendo, estoy obedeciendo la palabra de Dios. Es una responsabilidad personal. Y qué mejor si él también, como esposo, también asume esto con responsabilidad personal, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa unidad se hace, en realidad, vamos a hacer un par, ¿no? Un par ordenado que camina en el mismo sentido, ¿no? Cuando hablamos de unidad conyugal, realmente es una palabra bien amplia, hermanos, bien amplia. Unidad en todos los sentidos, en todos los sentidos. Y eso aún estamos camino a lograrlo, porque hay muchas cosas que tenemos que ir puliéndonos como esposas y ellos también como esposos, ¿no? Hay muchas cosas. Mientras estemos en esta tierra vamos a tener dificultades. Y nosotros tenemos que luchar por esa unidad conyugal. Por no dejar que mi mitad se caiga, que mi mitad peque, mi mitad se pierda, ¿no? Tengo que orar por él orar por mí, ¿no? Cuidarnos físicamente y espiritualmente, principalmente espiritualmente, ¿no? Porque este cuerpo va a perecer, hermanos. Pero no olvidemos que no somos de este mundo. Es difícil, ¿no? Separar tu carne del espíritu, ¿no? Es difícil de entender. Yo no entendía antes, ¿no? Pero ahora también he entendido a través del conocimiento de la palabra de Dios que este cuerpo es perecible. Es como si fuera la ropa. La ropa, cuando yo me saco este vestido no siente ni sufre, ¿no? Y así va a ser nuestro cuerpo. Este cuerpo es el vestir de nuestro espíritu. Cuando el espíritu regrese a quien nos los dio, este cuerpo no va a sentir. Va a ser como ese vestido que nos sacamos, ¿no? Entonces, no olvidemos que nuestro máximo cuidado debe ser el aspecto espiritual. Eso es lo que debemos cuidar. Y que debemos obedecer. Para algún día, cuando estemos ante la presencia del Señor, pueda decirnos el Señor: yo te conozco a ti, ¿no? Yo a ti te conozco, yo sé quién eres tú. Y no me diga apartados de mí, ¿no? Que es lo que debemos buscar. Debemos cuidarnos en el aspecto físico, pero principalmente el aspecto espiritual. Principalmente, hermano. ¿Es una responsabilidad individual? Sí, es una responsabilidad. Porque cada uno va a comparecer ante Dios individualmente, ¿no? Dios le va a preguntar a él: ¿qué hiciste con la mujer que yo te di? ¿La amaste?
y el esposo que yo te di, lo respetaste, ¿no? En todo el sentido de la palabra, ¿no? Por eso es muy importante eso. ¿En qué pregunta estamos? En las 3, ¿no? Sí, hermanos. Porque debemos ser a Dios en forma individual y cumplir con cada uno de sus mandatos, hermanos. Y cumplir con cada uno de sus mandatos para merecer, ¿no?, la gloria de Dios, hermanos. Y qué mejor si somos aprobados los dos ante Dios, ¿no? Qué mejor. ¿Por qué es importante que la esposa esté sujeta al marido? Es algo, es una autoridad emanada de Dios, ¿no? Dios nos dice, las mujeres estén sujetas a vuestros maridos. Es la autoridad emanada de Dios, ¿no? Es lo que Dios nos ha dicho. ¿Por qué nos habrá dicho? ¿Por qué nos dirá estén sujetas? Porque de repente nos ha visto medias así, rebeldonas, ¿no? Sí, sí. Dios, ay, estas medias rebeldes, ordenar que estén sujetas a vuestros esposos. Sí, porque nosotros las mujeres queremos salirnos por la tangente a veces. Sí, nos ha visto con cara de rebeldonas. Sí, con cara de rebeldonas nos ha visto Dios. Sí, hermanos. Realmente qué difícil este tiempo, ¿no, hermano? Difícil. Difícil. Es la autoridad emanada de Dios, ¿no? Porque seguro que nos ha visto, las mujeres son así, como Eva, porque hizo lo que quiso, ¿no? Y después con toda su gracia femenina lo convenció a Adán, ¿no? Y lo hizo pecar. Dice, estén sujetas a vuestros maridos, no hagan lo que quieran. Eso es lo que nos quiere decir. No hagamos lo que queremos. Yo era muy dada, hermana, yo nunca consultaba a mi esposo, yo decidía y hacía y ya. Y no siempre lo que Dios decidía solo salía bien. ¿No? Por eso estemos sujetas a nuestros esposos. ¿No? No hay que tomar decisiones solas. Hay que consultarlo. Hay que decidirlo juntos. Imaginen si Eva hubiera ido a Adán y le dicho, mira Adán, Satanás me ha dado, la serpiente me ha dado esta manzana, ¿qué te parece? Mira, me ha dicho esto. ¿Qué te parece, Adán? ¿Comemos o no comemos? De repente no hubieran comido la manzana y no estuviéramos en esta situación. ¿Se dan cuenta? Por eso, estemos sujetas quiere decir que debemos siempre estar en unidad con Él, consultar, preguntar, llegar a acuerdos para tomar decisiones juntos. Cuando hablamos de sujetas no significa que vamos a estar atadas a Él ahí físicamente, no. En nuestro actuar diario, ¿no? Consultemos, hermanas. 2 cabezas piensan mejor que una. ¿No? No nos hagamos las sabiondas, hermanos, porque a veces las mujeres somos así. Sí, 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 es necesario, hermanos. Porque qué mejor cuando los dos decidan, si salen mal las cosas, pues los dos tenemos la culpa, ¿no? No decidimos bien. Si salen bien, los méritos son para los dos, ¿no? ¿Sí? Y no se olviden que mejor es 2 que 1, hermanos. ¿Cuál es la importancia de que el marido no sea áspero con su mujer? Es muy importante, hermanos. Es muy importante que el hombre sepa tratar a su esposa, ¿no? Que debe ser con palabras adecuadas, ¿no?
realmente sí, es muy importante eso. Es muy importante, hermana, que el hombre sea delicado en su trato, ¿no? Que no nos trate con dureza, ¿no? No, no debemos permitirlo, ¿no? Tampoco. Hay que decirle, ¿no? Ah, a mí me respetas, ¿no? A mí también me consideras, ¿no? Sí, es muy importante que también, que es muy importante. Imagínense una mujer maltratada, tratada a punta de palabras gruesas. Usted, esa mujer va a estar resentida, dolida, eh, muy arrepentida de haberse casado con ese hombre, ¿no? ¿Usted cree que va a poder respetar? O sea, que te respete tu mamá porque no te va a respetar, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Aunque yo no debo actuar así, porque dice que yo debo de obedecer lo que Dios dice, ¿no? Pero hay una lucha interna, pues, ¿no? Normal, hay una lucha interna, ¿no? Yo te respeto porque Dios me manda, porque si por mí fuera, te hubiera tirado la sopa caliente en la cara, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sí, por eso es importante, hermano, para el bienestar familiar, para la tranquilidad del hogar, ¿no? Es muy importante. Mediten Efesios 5, qué bien, hermanas. 5, 21 al 33 dice así: someteos unos a otros en el temor del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, ¿no? O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y Él es su Salvador, ¿no? Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Dios amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿no? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, ¿no? Dice, ¿qué consecuencia viste en la relación de tus padres y cómo afecta esto a tu vida hoy en día? ¿Mm? ¿Cómo es? Y eso más yo veo una pregunta muy personal, porque cada uno de nosotros viene de un contexto diferente, ¿no? Tú no sabes.